El monstruo más icónico del cine, parte de la cultura general. Se le atribuye ser el creador del género kaiju en el cine, o de monstruos gigantes, para los que no hablan takataka, aunque en realidad es quien lo popularizó. Y en términos de popularidad global, solo el extinto Tyrannosaurus Rex de Jurassic Park o el monstruo del lago Ness llegan a equipararse a este reptil ancestral. Gojira o Godzilla. Ambos términos son correctos. Como dato curioso, Gojira es la unión de dos palabras, gorira, que significa gorila en japonés, y Kujira, que significa ballena. La unión de ambas partes forma Gojira. Hoy nos compete la película de 2014 del monstruo. No, ese es de 2016, pero también es muy buena. Vamos por la producida por Legendary y precursora de un mundo de locuras, gigantes y gigantescas locuras. Si nos ponemos técnicos, desde la premisa ya nos dejan en claro que es una historia diferente del monstruo, la cual, en mis propias palabras, es: experimentos, estudios y descubrimientos llevaron a la humanidad a despertar a criaturas gigantes más allá de su comprensión, a las cuales las personas intentarán controlar y erradicar antes de que eso nos erradique a ellos, pero no son la única fuerza que ha despertado. Como tal, ya se aleja de los conceptos clásicos y originales de Gojira, incluso de la infame cinta de 1998, Godzilla, llamado solo Zilla por los fans, en la cual es solo un animal gigante, donde el kaiju es una criatura imparable, un desastre nuclear que camina. En esta cinta, Gojira es una fuerza de la naturaleza, un depredador apex, la cima de la cadena alimenticia, que no se mete con nadie hasta que siente que el equilibrio del mundo se ve perturbado por alguna u otra razón, muy contrario al destructor clásico japonés. El rey de los monstruos, el kaiju por excelencia, y que logró iniciar un nuevo universo cinematográfico, que ha funcionado muy pocas veces. Sin embargo, en la película se nos deja entrever que hay más de una historia en este mundo que no se explora por el momento, pero para eso están las demás películas que se vienen. Esta es la premisa, lo que sería el tráiler, pero quiero hablar un poco más de la cinta sin spoilers como recomendación. La película es similar a otras producciones del llamado cine desastre, donde seguimos a uno o más personajes principales en su intento por sobrevivir, como por ejemplo tenemos 2012, El Día de la Independencia, El Planeta de los Simios o Titanic. Y en el caso de la producción que nos toca, son los MUTOs, siglas de Massive Unidentified Terrestrial Organism, las fuerzas de destrucción que buscan destruir, nombre dado por la corporación que los estudiaba hasta su eclosión. En los subtítulos podemos conocerlos como OTENIS. Si bien este es el punto de arranque de un universo cinematográfico, hay que considerar que la historia está recién comenzando a hilarse, por lo que la introducción de las criaturas se nos presenta a través de la historia de nuestro protagonista, Ford, cuya vida y familia se ve envuelta en el problema causado por los kaijus. ¿Y no que el protagonista era el lagarto? Sí, pero en realidad no. Godzilla es pieza clave en la historia y en su desarrollo, pero más como concepto que como personaje. Pero nuevamente, y viéndolo en retrospectiva, la peli salió hace 10 años ya, y después de ella tenemos actualmente 4 películas más, sirve como primer acto de la obra teatral que se viene. La película dura 2 horas, de las cuales, contando hasta el último segundillo, Godzilla aparece unos 10 minutos en pantalla, considerando incluso la secuencia inicial de créditos. Lo cual es bastante poco, considerando que otras películas de este bicho lo vemos en pantalla durante más periodos de tiempo, como puede ser el caso de Minus One o Shin Godzilla. Y bueno, puede ser decepcionante. Pero estás avisado que si la vas a ver esperando 2 horas de Godzilla haciendo lo que hace un Godzilla, pues puede que te sientas defraudado. ¿Por qué me gustó la película entonces?
Hay muchos factores que hacen que la película sea buena, entretenida, interesante y que no solo una persona como yo pueda disfrutarla. La acción. Las peleas entre las criaturas se sienten como tal, con movimientos algo lentos dimensionando su enorme tamaño y movimientos con una precisión adecuada a la escala que manejan. La tragedia. La película, sí, es trágica por varios factores, pero sin llegar a ser una obra shakespeariana. Y el cariño o empatía que podemos llegar a sentir por alguno de sus personajes está ligado con lo que pueden llegar a ser experimentar. Contrario a otras producciones donde hay destrucción en la ciudad, a veces pareciera que nadie perece. ¿Hay gente desvivida en la pelea de Superman y el General Zod en El Hombre de Acero? Sí, pero no importaron hasta películas después. La destrucción está ligada a la espectacularidad más que a la escala de un daño real. Ojo, no me refiero a que cada muerte en la peli está tomado de manera dramática, pero siento que se le da más valor a la vida. Y bueno, la destrucción de las ciudades también se usa como espectacularidad en esta cinta. Audiovisual. El soundtrack de la película es muy bueno. Ambienta muy bien las escenas y hay varias inspiraciones en la música y sonidos de las películas originales. La fotografía forma un ambiente lúgubre y oscuro por momentos, quizá demasiado, que nos presentan tan gradualmente a Godzilla a lo largo de la cinta que a mi parecer es genial. Una pata por acá, unos detalles de cuerpo por allá. Es más, se nota que hasta los gruñidos de las criaturas son diferentes en torno a la situación, como cuando ven a un enemigo, cuando se encuentran entre ellos, e incluso un llanto, un claro llanto de una de las criaturas. Pero hasta acá llegamos a la parte sin spoilers. Ahora vamos a la parte spoilerosa. Una de las críticas más comunes a la hora de hablar de esta peli es lo que se llamaría trama humana. Es decir, si uno entra a un cine a ver una película que se llama El monstruo que se los comió a todos. Hoy proyectamos El monstruo se los comió a todos. Lo que uno va a querer ver es a un monstruo que se los come a todos, obviamente. ¿También se comió a Patrick? Se los comió a todos. ¿Qué me dices de Erika? ¡Se los comió a todos! ¡Vamos! Pero no funciona así en la cinta. La película funciona muy bien como película de kaijus, donde la incertidumbre es la clave. Donde se muestra parcial o muy escasamente a Godzilla, pero el título promete algo de lo que nos dan muy poco. Godzilla. Las películas del género kaijus, o de monstruos gigantes, pueden funcionar como terror, acción, ciencia ficción, etc. En Cloverfield, el monstruo se nos es mostrado de manera desenfocada, errática, desde la perspectiva de una cámara en mano, y solo vemos pequeños aportes de él a la cinta hasta que al final lo vemos claramente. ¿Y por qué estaría bien en Cloverfield y no en Godzilla? Porque una es de terror, evocada al suspenso y a la incertidumbre, y la otra está más ambientada a la acción y ciencia ficción, por lo cual queremos ver algo, que algo pase. Me recuerda esto a lo que pasó con Doctor Strange in the Multiverse of Madness. La película no es mala, pero la gente se quejó pareciera hasta el cansancio contra la cinta, pero ¿por qué? Porque hubo un problema entre la expectativa y la realidad. La película no prometía 20 universos alternos, ni los cameos de los X-Men de Fox, Deadpool, Tobey Maguire, Daredevil de Ben Affleck, pero como no ocurrió nada de eso, la expectativa del fan fue la que terminó decepcionada. No es culpa de la película per se. Al igual que con la cinta que nos compete, el título es más conceptual que participativo. ¿A qué me refiero? Godzilla es un elemento del film que se introduce para el futuro de una historia, al igual que el multiverso en Doctor Strange 2. Volviendo ya a la trama humana, y como se mencionó antes, ¿de qué trata la película si no trata del lagarto? El protagonista parecería que sería Joe Brody, ya que es pieza clave. Supervisa una planta de energía atómica en Japón con su esposa e hijo con los que vive ahí. No, la esposa y el hijo no trabajan. Bueno, la esposa sí, el hijo no. Y además, es el cumpleaños de Joe. Pero no va a ser uno feliz. Pierde a su esposa de manera dramática que se me hizo sentir.
en un problema en la planta de origen desconocido. Y además entra en una locura pseudosenil que hace que su hijo Ford con el paso del tiempo se aleje de él, quien de niño vio también cómo la planta en la que sus padres trabajaban era destruida. El niño crece y se convierte en Quicksilver del UCM, ¡Wow! Y ya conocen el resto de la historia. el cual es militar, vuelve a su casa en Estados Unidos, luego de una misión de 14 meses, y no lleva ni 2 horas en su casa cuando le comunican que su padre en Japón traspasó zonas de cuarentena por radiación donde estaba su antiguo hogar, y deben irlo a recoger en una comisaría, y así lo hace. El hijo se muestra distante a su progenitor, pero el hombre continúa hablando sobre el día en que perdió a su esposa, y cómo no fue un problema de la infraestructura, sino que algo causó el problema. Y aunque se niega al inicio, el padre lo convence de ir. Oye, es muy persuasivo. Y traspasan la zona de cuarentena, volviendo a su antiguo hogar, donde descubren que el lugar no tiene nada de radiación, por lo que la cuarentena es falsa. ¿Qué está pasando? Monarch, una organización, hace su aparición y resulta ser la responsable de la cuarentena, pues esconde un huevo en hibernación de una criatura gigante, que para no hacerla más larga, despierta, destruye todo y Joe muere. Era más interesante de la peli y bueno, hasta siempre. En Monarch tenemos a otro personaje importante, el Ponja Dr. Serizawa, que mira fijamente y parece saber algo que los demás no. El resto de la película sigue a Quicksilver tratando de regresar con su familia mientras los mutos destruyen la civilización, alimentándose de fuentes radioactivas para así crecer y procrear crías con el segundo muto, que también ha despertado en respuesta al llamado del otro. Un macho más pequeño y volador y una hembra más grande y con más extremidades, a los cuales Godzilla intenta detener en un par de ocasiones sin éxito, pues siempre se le escapan. Toda la trama lleva a San Francisco, porque es una película gringa, y el clímax no podía suceder en otro lugar que no fuera una de sus capitales culturales. El Dr. Serizawa decide y convence a los demás que dejen a Gojira pelear contra los mutos, pues el lagarto ha venido a restablecer el equilibrio natural. Pelean muy desenfocadamente y en una pantalla bastante oscura. Al final Godzilla triunfa y cae como si estuviera muerto, pero a la mañana siguiente demuestra que todo lo contrario, está vivo. Y tras gritar su grito de Godzilla, se lanza a la mar haciendo lo que, hace un Godzilla. Fin. Esto es un resumen de la película. Es entretenida y nos presenta no solo a Godzilla, sino también a otros conceptos que son importantes para el futuro, como Monarch, la organización gubernamental que localiza y estudia a los kaijus, conoce a Godzilla hace años y se nos confirman que las pruebas en el atolón Bikini no fueron pruebas, sino intentos de matar al lagarto panchón, sin ningún éxito. También monitorea las crisálidas o huevos de mutos hasta que nacen y se le escapan. Sigue en vigencia durante las siguientes pelis. Siguiendo con algunas cosas que me gustan del film, está el diseño de la criatura, que es muy fiel al concepto original de 1954, pero teniendo una forma más moderna, podríamos decir. El diseño de Godzilla de 1998 de Hollywood fue bastante atacado por no parecerse al lagarto panchón y remitir más a un dinosaurio terópodo clásico, según dicen, tratando de acaparar un poco la esencia de Jurassic Park, que había sido un exitazo. El Godzilla de 2014 es fiel a la caracterización clásica de su diseño. Y también para mencionar algunos aspectos que me parecieron negativos, pero también muy menores. Cuando veo una película o leo una obra, intento disfrutarla lisa y llanamente. Y son muy pocas las veces en las que un error garrafal me haya arruinado la experiencia. En esta película, algo que no me agradó tanto son dos cosas muy puntuales. Una, la inexpresividad de Ford como protagonista, que parece que nada le importa por momentos. Y la otra es la falta de una lucha de los monstruos gigantes clara y más extendida. Algunos encuentros en la pantalla duraban unos pocos segundos antes de un corte seguido de varios minutos de humanos corriendo.
También me parece interesante resaltar la diferencia crucial entre este Godzilla y otros como el Shin Godzilla, el de Minus One o el primer Gojira de 1954. La cual es que el que nos compete es una fuerza de la naturaleza, como se dijo antes, una criatura ancestral que mantiene el equilibrio del ecosistema mundial. Contrasta muchísimo con la idea bajo la cual Gojira fue concebido. El terror del pueblo japonés ante el desastre nuclear provocado por las bombas atómicas lanzadas en Hiroshima y Nagasaki. Es decir, un poder de destrucción incontenible, una fuerza imparable, un desastre natural con patas. En cambio, este Godzilla es planteado como una fuerza de la naturaleza, como puede ser un terremoto, una erupción volcánica, un huracán o un tsunami. Estos eventos ocurren, en la mayoría de ocasiones, sin intervención humana y son parte del proceso natural de la Tierra. Godzilla y otras cosas gigantes que veremos a futuro son esto. Mencioné que estas cosas suelen ocurrir solas sin intervención del hombre, aunque en ocasiones es por culpa de la acción humana que se producen, como ciertos tipos de minería provocan terremotos y contaminaciones que causan lluvias ácidas. Pero son efectos secundarios de otra actividad. No es el resultado esperado. Godzilla ha regresado y le enseñó a la humanidad su lugar en la Tierra, como un elemento más de este planeta, no como el máximo exponente del lugar. Algo que me desagradó del film, pero para bien, por lo bien representado que está, es la obsesión humana por controlarlo todo. Apenas aparece algo que amenaza su lugar en el planeta como dominantes, quieren bombardearlo y eliminarlo. Gojira no intenta quitarle a la humanidad su lugar. Como una vaca, no se preocupa por las hormigas. No les preocupa a ellas y no intenta ocupar su hormiguero. Pero la gente, y más particularmente los gringos, no soportan la idea de no tener un control absoluto. No quieren que la naturaleza siga su curso. Quieren que las cosas avancen cuando y como ellos quieren. Y se ve claramente cómo los altos mandos en el mundo del Monsterverse hacen esto. Monitorean al lagarto y buscan desvivir tanto a los mutos como a quien está tratando de defenderlos de ellos, aunque no lo haga conscientemente. Es un reflejo de nuestra realidad y nuestro estúpido impulso de manejarlo todo. Para ya ir terminando, Godzilla es un buen film. Iba a poner datos de Rotten Tomatoes para corroborar lo que acabo de decir, pero no son una fuente confiable, al menos no para mí. Pero lo que sí confío un poco más es en las opiniones de gente puntual y de confianza y muy querida. Los científicos. Así que pregúntale a un científico. Para terminar, Godzilla de 2014 es una película que cumple como medio del entretenimiento por muchos factores, tales como película de kaijus, de acción, como inicio de un universo cinematográfico, que en sus conceptos bien presentados, y aunque pueda gustarte o no, los personajes humanos son personajes con los que podamos empatizar. Igual, tranquilo que si no se te hacen agradables, no vuelven a aparecer en su mayoría. Pero es buena. Del 1 al 10 es un 7, es decir, es buena. No llega a ser un 8, muy bueno, pero es más que simplemente un decente 6. Es una peli pochoclera para ver un sábado a la tarde en familia, si la viste en cine un día espectacular, o con tu pareja, o en la apacible soledad. Es disfrutable. Si te gustan las películas de monstruos, si te gustan las películas que se entrelazan y se construyen en pos de algo más grande, si te gustaría ver una criatura gigante en una película diferente de criaturas gigantes, dale una oportunidad a Godzilla.